Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Qué bien viene la expresión, no hay que bajar los brazos. La invitación de hoy está centrada en la perseverancia, en no desfallecer e incluso ante el cansancio pedir la ayuda. De la misma manera que Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, la oración con y en comunidad nos sostiene. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos, cantad, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos ya en este 29º domingo del tiempo ordinario. Estamos ya casi llegando al final de nuestro ciclo del año litúrgico. Vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre a hacer un camino de santidad. Cuando lleguemos a la fiesta de Cristo Rey podamos decir que hemos hecho un camino verdaderamente de vida cristiana auténtica. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Éxodo. Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora de tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia inalcanzable y con afán de enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres,
Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo, ya estamos en el 29º del tiempo ordinario. Qué interesante cómo el Señor nos está llevando hacia ese camino de santidad con la fiesta de Cristo Rey. Sabemos que ahí concluimos nuestro tiempo ordinario, todo el ciclo litúrgico que tenemos en este año. Estamos leyendo desde el Evangelio de San Lucas. Y hoy nos está invitando, ya estamos, ya me podéis imaginar, es un ame lleva. Y entonces nos habla del caminar, del seguir con nuestra vida con mucha perseverancia, perseverar. Y entonces Jesús enseña, ¿verdad?, esta parábola de la oración, esta parábola que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que hacer este camino, pero sin desanimarnos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos. Y justamente por eso dice, en una ciudad había un juez que no temía a Dios. Esta parábola es interesantísima, porque justamente este juez no tiene el temor de Dios, por lo tanto no le interesa nada. Primero ya te presenta de esta manera. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces nos está diciendo que si él tomará alguna decisión a favor de esta viuda, desde Dios, quiere decir que por algo lo va a hacer, ¿verdad? Entonces por eso esta introducción es muy importante cuando dice que este juez no temía a Dios, ni le importaban los hombres, incluso acentúa más. Por eso este detalle, ¿verdad? El no temer a Dios y el no importarle los hombres. Y entonces en esta misma ciudad vivía una viuda que recurría a él. Segundo personaje, la viuda. La viuda, que como nosotros sabemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la Biblia, siempre nos habla de la persona desprotegida. Una persona que está entonces a la buena de Dios, decimos justamente, a la buena de Dios, que dependía de la caridad, del amor, de la comunidad. Por eso es que los salmos y la palabra de Dios siempre nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho amor, cuidado, caridad con las viudas, los huérfanos, los pobres, que vivían un poco de la caridad de la comunidad. Y aquí esta viuda que recurre a este juez, que ya conocemos cuáles son sus características. Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Le invoca, le pide, le suplica a esta viuda. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios. Se insiste en este aspecto. Yo no temo a Dios. Es decir, Dios no me interesa nada. Ni tampoco no me importan los hombres. Pero como esta viuda, y aquí está lo central y lo elemental, me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Bueno, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo esencial y esto es lo fundamental. El hecho de decirnos aquí justamente que no me importan ni los hombres ni le temo a Dios, pero como esta viuda es insiste, que al final entonces dice: le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Bueno, esta parábola, este cuento que Jesús está haciendo es simplemente para llegar a lo esencial y lo fundamental, porque después Jesús hace la pregunta: ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar?
Queridos hermanos, entonces, la palabra del Señor, el mensaje del Señor nos está llamando a la perseverancia. Nosotros conocemos que la propuesta del Evangelio, de la palabra de Dios, siempre actúa, siempre mira, siempre se está esforzando en el sentido de mostrarnos, ¿verdad? Mostrarnos a nosotros nuestro compromiso. ¿El compromiso en qué sentido? De que tenemos que ser perseverantes como cristianos. La perseverancia. Miren cómo concluye el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis? Y justamente nos dice que aquí nosotros nos encontramos ante algo muy interesante, que es, dice, estos que están aquí frente al trono, que tienen las vestiduras blancas, le pregunta, ¿de dónde han venido? Y estos son los que han pasado por la tribulación en primer lugar, como la viuda, el sufrimiento, el dolor, el adversario, pero que clama, y ahí viene la insistencia, clama, busca, busca. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y son los que han perseverado y los que han luchado y pudieron vencer toda tentación. Entonces, queridos hermanos, hoy también la palabra de Dios de cierta manera nos está invitando y nos está ayudando también para que nosotros seamos perseverantes. La palabra de Dios nos ayuda a tomar conciencia. La palabra de Dios sobre todo nos ofrece y nos dice, bueno, aquí les pongo, para que ustedes puedan hacerlo, para que ustedes puedan sentirse entonces aquí, con la fuerza de Dios, con el Espíritu de Dios, con el sentido de Dios también, en su lucha. El juez, de cierta manera, está significando el obrar de Dios. Cuando somos insistentes, cuando somos perseverantes, también sabemos que el Señor nos regala esta gracia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este momento presentamos al Señor todas nuestras intenciones. Por cada oración respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que profundizando en la oración esté siempre atenta a los signos de los tiempos, para seguir cumpliendo su misión, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los consagrados en la vida contemplativa, para que, siendo fieles a la convocación recibida y bendecidos por el Señor, sigan sosteniéndonos con su oración, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los sectores de nuestro país que precisan de cambios urgentes, especialmente la educación y la salud, para que se tomen las medidas pertinentes y a nadie le falte lo esencial, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los jueces y abogados, encargados de impartir justicia en la sociedad, para que, sobre todo, puedan salir en defensa de los que sufren y por quienes nadie vela. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se trae
Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados y al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis manos que están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame,
mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia, y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón.
En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final, es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última y la más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas.
De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene 2 grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder, y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a 2 hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder, y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil, demanda todo de ti. Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas 3 metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria.
Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas Escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las Escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión, así que le pide que venga lo antes posible antes del invierno. No quiere congelarse en su celda, así que va a necesitar su abrigo grueso, el cual tuvo que dejar atrás. También le pidió a Timoteo que trajera los documentos personales que dejó en Troas, probablemente cuando fue arrestado. También menciona a Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso, a quien Timoteo debe evitar. Probablemente él es responsable del más reciente arresto de Pablo. Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en la prisión, y su única fuente de consuelo ahora es la presencia personal de Jesús, quien está con él y lo liberará, incluso si muere. Y así termina la carta. La carta de segunda de Timoteo se levanta como un recordatorio de que la vida tan influyente y la misión de Pablo fueron marcadas por retos continuos, sufrimientos y luchas. Seguir a Jesús implica riesgo y sacrificio. Significa invitar la atención y la incomodidad a tu vida. Y estas cosas no son una señal de la ausencia de Jesús. Más bien, como Pablo descubrió, al igual que descubrieron generaciones de cristianos después de él, es precisamente en esos momentos difíciles y oscuros que el amor y la fidelidad de Jesús pueden ser mucho más tangibles y reales. Y de eso se trata Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo
que soy tu madre. Toma mi mano y hacia mi hijo te lleva.